Todo tu patrimonio, tu dinero, tu capital está solamente invertido localmente en tu país, puede que estés asumiendo más riesgo del que te imaginas. En este video vamos a ver exactamente a qué me refiero y cómo evitarlo. Hola, yo soy Ramón Liranzo de yopuedoinvertir.com y estamos en nuestro live número 43, correcto, 43 de estos episodios, pues de esta segunda temporada de Yo Puedo Invertir TV. En Yo Puedo Invertir, pues te llevamos información para lograr tus metas financieras a través de la inversión y el buen manejo de tus finanzas. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, a través de Instagram, que tenemos por aquí ya varias personas conectadas, Ninoska, Psico Frometa, saludos, bienvenidos. Y también nos pueden seguir a través de Twitter y en YouTube también estamos subiendo nuestro contenido y por supuesto, claro, a través de nuestro blog yopuedoinvertir.com. Entonces ahí tenemos mucha información pues disponible para ustedes y también subimos este tipo de contenido completamente en esa plataforma. También tenemos un mailing list que te invito a que te suscribas en este momento yendo a yopuedoinvertir.com/suscríbete, donde vas a estar recibiendo también pues contenido exclusivo que solamente compartimos por esa vía. Bien, entonces el tema de hoy, como decía, ¿por qué tu patrimonio, y en ese sentido me refiero a tu dinero, tus inversiones, tus bienes, todo lo que posees, pues no debe estar en un solo país, no debe estar solo localmente, pero de hecho ni siquiera tampoco en un solo país, concentrado en un solo país? ¿Por qué quise traer este tema? Bueno, porque la mayoría de las personas asume pues más riesgo del que se imagina solo haciendo esto, solo colocando todas sus inversiones en un solo país. Y bien, cuando me refiero a su patrimonio, sus inversiones, no solamente me refiero a inversiones en papel o inversiones en la bolsa, sino estamos hablando también de su casa, de otros bienes tangibles que pueda tener ahí localmente, etcétera. También, pues muchas personas piensan que invertir de forma global, como lo que siempre pues recomendamos a través por acá de nuestra página y demás, que vayan evaluando, pues entiende que es más riesgoso, que es quizás solo para millonarios, que es muy costoso, que es muy complejo pues poder entrar, que no está al alcance de todas las personas, o que es muy difícil y muy complicado pues de lograr hacer. Y nada menos cierto. En el día de hoy también vamos a hablar un poquito sobre eso. Bien, entonces, saludo a las personas que se unen por ahí. Josenit, Pablo, Wendy, Chain. Hola Wendy, ¿cómo estás? Saludos a todos por ahí que me saludan. Entonces, antes de entrar en materia y explicar por qué, cuáles son esos riesgos y por qué no solamente tener todos nuestros bienes en un solo país, vamos a explicar, me interesa ver, o sea, por qué y para qué invertimos, que es algo que muchas personas no tienen claro y es una de las bases, yo entiendo que para poder hacerlo correctamente. Tenemos que tener claro que tenemos dos grupos de objetivos macro, digamos, lo que podemos separar las inversiones o por qué invertimos. Uno de ellos es el que todo el mundo entiende perfectamente, que es yo estoy invirtiendo para un gasto o para un gasto futuro, para comprar un bien futuro o para un adquirir algún activo, perdón. ¿A qué me refiero? Es esto de que las personas están invirtiendo, mira, estoy invirtiendo para el inicial de mi casa, para cambiar el carro, para irme de vacaciones, para la educación de los hijos, donde en todos esos casos yo estoy acumulando dinero, buscando dónde parquearlo de forma más rentable posible, para en el momento que yo necesite entonces hacer ese gasto, esa compra definitiva. Bien, eso está perfecto. Ahora, el segundo objetivo o el segundo grupo de objetivos es mucho más importante y eso es lo que yo llamo la creación de patrimonio. Invertimos para crear patrimonio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues estamos adquiriendo patrimonio, estamos adquiriendo bienes que generen dinero para que a futuro este patrimonio, ese capital, pueda entonces suplir parte de lo que son mis gastos, ya sea mis gastos básicos, todo mi estilo de vida, etcétera. O sea, con esto yo voy a lograr entonces mayor estabilidad financiera, mayor independencia financiera en algún momento o libertad financiera. Lo hemos hablado anteriormente. Entonces, dentro de ese concepto de la creación de patrimonio, es el que más me refiero, donde ese patrimonio, todos esos bienes, todos esos activos no pueden estar solamente en nuestro país o en ningún país en el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos en general que tenemos o que estamos asumiendo sin darnos cuenta al invertir solo en nuestro país? Bueno, pues el primero le va a ser súper evidente y es el riesgo de la economía. La situación económica de un país, bien, se puede ver afectada o puede afectar mis inversiones y mis bienes a través de la inflación o a través de la devaluación. Cuando hay un problema muy fuerte en mi economía, en la economía donde están mis bienes, pues evidentemente que la inflación
y la devaluación me van a afectar pues ese patrimonio. Pero de igual forma, al estar solamente en ese país, también yo estoy expuesto a lo que son desastres naturales. Yo siempre comento, por ejemplo, que en México se tienen los terremotos, en Guatemala se tienen, por ejemplo, los volcanes, en el Caribe tenemos lo que son los huracanes. Y estos son desastres naturales que pueden afectar el país donde están nuestras inversiones y afectar lo que es el motor productivo, afectar lo que es la economía e inmediatamente podemos sufrir un impacto en todos nuestros bienes. Voy a entrar un poquito más en detalle o en materia de cuáles son esos efectos o ejemplos, digamos, de esos efectos para que estemos un poquito más claros. También tenemos los posibles problemas sociales o políticos que se puedan presentar dentro de esa economía, que efectivamente, lamentablemente al día de hoy tenemos un buen ejemplo y es lo que está pasando lamentablemente en Venezuela, donde una crisis social y política lleva entonces a un problema ya económico, donde evidentemente pues los activos que están ahí dentro, pues todos han sufrido por esa crisis tan fuerte que podemos tener. Entonces, al estar solamente concentrados en un solo país, también tenemos ese riesgo de problemas sociales y políticos. Pero también están los riesgos de los sistemas financieros o riesgos sistémicos que puede haber dentro de ese país. En República Dominicana, en el año 2002, 2003, tuvimos una crisis financiera que tuvo que ver con pues, la quiebra, podemos decir, de uno de los bancos principales en el país y que eso afectó completamente todo el sistema financiero y llevó todo el país a una crisis entonces económica. Son cosas que se pueden dar. También se dan otros problemas o derivados de esos problemas económicos tenemos también países donde se ha dado lo que se ha llamado muchas veces los corralitos, donde de repente todos los activos que yo tengo, el dinero que tengo en el sistema financiero, de repente no puedo sacarlo, no puedo acceder a él o tengo limitaciones de qué puedo hacer con él por la crisis quizá que se está presentando en ese país, en la economía o en el sistema financiero. ¿Bien? O sea que podrías tener muchísimos activos, pero no puedes acceder a ellos. Son de los riesgos también de estar solamente concentrado en un solo país. Y por otro lado, tenemos que tener súper claro de que los ciclos económicos, donde tenemos periodos de bonanza y de crecimiento extraordinario, como hemos tenido en República Dominicana en los últimos 10 o quizás más años, son ciclos que luego esto decrece y baja y hay recesiones, hay crisis económicas que son normales de la economía, que es un momento, digamos, que tiene que contraerse para poder luego expandirse de nuevo. Entonces, al estar concentrados nuevamente en una sola economía, en un solo país, pues nos hemos afectado en que no tenemos en ese momento de baja en el ciclo económico, pues nada que nos permita diversificar, ¿bien? Entonces esta volatilidad, esta disminución de los activos o todos los bienes que están ahí dentro de esa economía, pues pueden también afectarnos en general. Por otro lado, el solamente estar en países pequeños como los nuestros o en países quizá emergentes, no invertidos en países desarrollados y demás, tenemos también poca diversificación porque tenemos acceso a poca cantidad de productos para diversificar. Economías pequeñas lo que tienen entonces son sectores productivos pequeños, pocos sectores productivos diferenciados, pocas industrias, digamos, pocos productos, bolsas de valores también poco desarrolladas, donde todavía no hay una gran cantidad de productos disponibles, pero también aunque haya muchos productos, donde cuáles son las diferentes partes de la economía donde puedo invertir. Entonces eso hace también que tengamos menor diversificación y a esa misma razón entonces tenemos menor, digamos, estamos más expuestos a lo que sería el riesgo. Ejemplos que voy a presentar para que entendamos de que esto puede pasar en cualquier país. Tenemos actualmente el problema de Argentina. Argentina tiene desde hace varios años sumergido en lo que se llama una inflación o prácticamente hiperinflación. Y en ese sentido, pues el dólar se ha duplicado, pasando de 19, 14, 19 hace unos años, pesos argentinos por dólar, a creo que anda hoy por más de 60 y pico. Entonces, el año pasado solamente se duplicó. En este año, en un solo día, pues hubo una devaluación de un 25%. Entonces, todo lo que está dentro de esa economía actualmente está sufriendo el impacto de esa devaluación muy fuerte y de esa inflación muy fuerte que también tiene Argentina. Venezuela, no hay que abundar más de lo que lamentable que está pasando, pues Venezuela actualmente desde hace varios años. Pero esto no es, como digo muchas veces, algo, digamos, que exclusivo de nuestros países latinoamericanos o de nuestras economías, digamos, emergentes, porque Grecia, aunque no es un país desarrollado, pero bueno, no está en Europa, está sumergida en una crisis de hace muchos años, ¿bien?
y esto ha afectado definitivamente a todas las inversiones ahí dentro y a todas las personas y toda la economía que viven ahí dentro. España también ha tenido su crisis y está próximo o está tratando de salir de ella, ¿no? Japón se consideró potencia mundial en los años 80 y tuvo un crecimiento extraordinario hasta el año 89, donde tocó pico del crecimiento, y ahí todo se vino abajo por una gran caída de todos esos activos, todos esos bienes, toda esa economía como tal, que todavía hoy, prácticamente 30 años después, no ha podido recuperarse al punto donde estuvo en el 89. Entonces, para que entendamos que esto no es algo exclusivo a nuestros países, que yo no estoy diciendo que no invirtamos en nuestro país, que es algo de diversificar correctamente a través del mundo. Último ejemplo que le traigo para que veamos que esto es algo que puede pasar en todos los países y que es normal los ciclos económicos y las recesiones y todo esto. El Estados Unidos, mayor, digamos, economía del mundo, potencia mundial y demás, pues ha tenido varias crisis recientemente en los últimos años y solamente hay que tocar la que tuvimos en el año 2008, hace 11 años ya, donde eso prácticamente que la crisis inmobiliaria sumergió a todo el mundo pues en una crisis mundial a la economía. Entonces son cosas que se dan no solamente en tu país, en mi país, esto se da a nivel global en todos los países y es por estar solamente en un solo país. Ahora, ¿cuál es ese impacto? Para que veamos algunos ejemplos de cosas que pueden pasar o para que tú entiendas el impacto y no lo veas algo como lejano y a que solamente las personas que tienen inversiones y demás. No. Yo estoy hablando de que un impacto en la economía de un país, todo el patrimonio que está dentro de ese país tuyo, ¿verdad? Pues se va a ver afectado, porque un problema en la economía no solamente va a tener problemas tú con las inversiones que de repente estén devaluadas y demás, sino que los otros activos que tú tengas dentro de tu patrimonio, llámese por ejemplo tu apartamento o tu casa, o si tienes bienes, por ejemplo, que tú alquilas apartamentos para poder tener cierta renta, pues en ese momento también va a afectarse eso que está ahí dentro. Y te voy a explicar algunos ejemplos para que lo veas pues más claramente. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el problema también? De que dentro de esa economía, al presentarse un problema económico, tú puedes quedar sin empleo si estás empleado, porque hay una crisis en la economía. Y aparte de que quedes sin empleo, entonces, ¿de dónde te agarras cuando tu dinero se ha devaluado más? Cuando tus inversiones se han devaluado más, entonces, ¿de qué me agarro? Entonces, tengo el doble golpe. Puedo quedar sin empleo y entonces no tengo mis activos para poder sustentarme correctamente. Y esto también no solamente para los asalariados, sino también para las personas que tienen negocio, que tienen empresas. Si la economía va mal, es muy probable que tu sector, tu negocio, tu empresa sufran lo que tiene que ver con los ingresos. Entonces tienes menores ingresos y tampoco tienes activos de donde puedes soportarte. Ejemplo para que veamos que no es un asunto solamente de las inversiones a través de la bolsa de valores o los papeles comerciales, ese tipo de cosas, sino que afecta a todo. Vamos a imaginarnos, o imaginarnos no, hace unos meses, el año pasado, mejor dicho, hace unos meses, no hace yo un tiempecito, tuve un live con Mariano Susinski, que es una persona que trabaja en una compañía, tiene un negocio, mejor dicho, en Argentina, de asesoramiento de inversiones y demás. Y hablábamos de la crisis argentina y de todo el impacto que puede tener dentro. Y hablábamos de la falacia o de la falsa, digamos, confianza que dan los activos fijos en el caso, por ejemplo, de los apartamentos, que a mucha gente le gusta los apartamentos, departamentos, como le dicen en Argentina, o viviendas para alquiler como algo, como una inversión muy segura. Y hacíamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo unos datos para hacerlo rápidamente. Imagínate que tú vives en Argentina y adquiriste hace unos años un apartamento por $150,000 y lo adquiriste cuando el dólar estaba a 35 pesos argentinos, vamos a decir, ¿verdad? 35 pesos argentinos, $150,000. A 35 pesos argentinos, eso eran 5.2 millones de pesos argentinos. 5.2 millones, ¿bien? Con eso tú lograbas una renta mensual de 35,000 pesos argentinos, por ejemplo, para tú suplir parte de tus gastos y demás, 35,000 pesos argentinos. Estamos hablando de que cuando el dólar estaba, asumamos a 35. O sea que eso eran $1,000. Bien, yo estaba recibiendo $1,000 de 150,000 que invertí en un apartamento. Eso equivalía a 35,000 pesos argentinos y 5.2 millones de pesos argentinos, pues costaba el apartamento. Ahora de repente el dólar rápidamente se acelera y prácticamente se duplica y llega a 60. Bien, a 60. ¿Qué está pasando en ese caso? Que para yo poder seguir recibiendo los $1,000 que estaba recibiendo, tendría que subir la renta a 70,000 pesos. Bien, entonces,
¿cómo aumento yo la renta a 70,000 pesos? Nadie va a poder pagarla porque hay una crisis en la economía y nadie tiene entonces, no ha subido su ingreso tan rápidamente para poder pagarme los 70,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? O mantener la misma renta de 35,000 pesos o subir muy poco. Bien, entonces ya no voy a tener los $1,000 netos en moneda dura que tenía anteriormente, sino que inmediatamente mi reducción de ingreso en dólares, en moneda dura, ha sido a la mitad, a 500 o 600 dólares quizá. Entonces ya puedes ver el impacto que puede tener esta crisis y tener estos activos que están ahí dentro. Entonces tú puedes decir, bueno, pero rápidamente yo quiero salir del apartamento para poder entonces meterme en otro tipo de inversión para proteger mi dinero. Bueno, entonces ahora el apartamento costaba o cuesta, entre comillas, 150,000 dólares, pero con ahora el dólar a 60, entonces ahora cuesta 10.4 millones de pesos argentinos. ¿Quién tiene ahora la posibilidad de comprarme ese apartamento a 10.4 millones? Yo solamente voy a tener que aguantar a que la economía se estabilice de nuevo para yo poder vender el apartamento y hacer líquido el efectivo, el dinero para poder entonces moverlo a otro tipo de activo. Entonces, es solamente un ejemplo para que te des cuenta de cómo rápidamente la inflación, la devaluación pueden impactar. Y no estoy hablando solamente de las inversiones, sino de todo tu patrimonio. Bien, entonces, dicho esto, porque ya tengo otro live por otro lado en un ratito y tengo que ir cortando. Pero bueno, pueden ir dejando sus preguntas por aquí. Muchas personas me saludan. Sandro, Rosalía, Edgar, Manuel, Jennifer, Francia, Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Omar, Trace, Zarzuela, no entendí ese nombre ahí. Bueno, Maronelia. Saludos a todos por ahí. Entonces, comentario en ese sentido. Yo no estoy diciendo con esto que no invirtamos localmente. Ojo ahí, ¿eh? No estoy hablando de que no invirtamos localmente. Es que no, que pensemos en no colocar todo nuestro dinero solamente en nuestro país. Que pensemos en diversificar correctamente para protegerlo. Invertir localmente definitivamente que tiene muchas ventajas. Bien, es la forma de comenzar. Yo no le digo a nadie que arranque, por ejemplo, a invertir de forma diversificada en la bolsa en Estados Unidos. Es importante que explore primero su mercado local. Bien, es la forma de comenzar y de aprender. También parte de tu patrimonio debe estar bien accesible, mucho más cercano. O sea, eso es normal también. Y probablemente, o probablemente no, lo que es tu fondo de emergencia, que lo hemos hablado en otras ocasiones, sí debe estar localmente en tu país. Y también si lo vas a extender, por ejemplo, tu fondo de emergencia, y vas a tener un fondo de liquidez más amplio para poder moverte en tu día a día, pues también debe estar localmente. Perfecto. Ahora bien, luego de ahí, o también, vamos a otro punto también, lo que tiene que ver con inversiones como la que mencionaba inicialmente, inversiones puntuales con un fin puntual y una fecha específica donde yo pienso cambiar el apartamento en tal fecha y estoy ahorrando e invirtiendo para eso, o para irme de vacaciones, o esas cosas puntuales también perfectamente pueden estar invertidas localmente si son a corto plazo. Bien, ahora, la parte de creación de patrimonio, todo no puede estar solamente en tu país, porque no es la forma de protegerlo correctamente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo yo entonces diversifico correctamente? Bueno, pues le hemos tratado en otras ocasiones. Yo voy a dar ciertas pinceladas acá, pero saben que pueden ir directamente a yopuedoinvertir.com y hay mucho contenido en ese sentido. Pero específicamente ahora voy a colocar un enlace de un artículo que resume más o menos cómo yo considero que es factible o recomendable diversificar, o una, digamos, sugerencia a considerar de lo que es diversificar correctamente. Las personas que están en Instagram lo van a tener entonces más adelante a través del bio. Vamos a colocar por ahí el vínculo a ese artículo. Lo que voy a mencionar aquí, más o menos son pinceladas de lo que trato en el artículo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues básicamente considerar invertir de forma global, invertir de forma diversificada, y esto es posible a través de la bolsa en Estados Unidos. Y no, eso no es para millonarios, no, eso no es nada excesivamente complejo de hacer. Todos los extranjeros podemos tener, son muy pocos los países que están vetados, digamos, de poder invertir en Estados Unidos. O sea que muchos extranjeros, sin tener que viajar a Estados Unidos, a través del teléfono, a través del correo, a través del internet, podemos abrir cuentas de inversión en Estados Unidos y enviar dinero para invertir. Bien, es posible hacerlo. Y no, invertir en la bolsa de Estados Unidos no
necesariamente involucra más riesgo, no es necesariamente más riesgosa. La bolsa, localmente y mejor la de Estados Unidos, simplemente es la puerta de acceso al mundo, a miles y miles de productos, y ya según cómo tú la utilices y los productos que tú utilices y cómo lo combines, es que vas a tener mayor o menor riesgo o vas a poder proteger correctamente tu dinero. Entonces, la bolsa en Estados Unidos per se, nada que ver con riesgo. Bien, es simplemente una herramienta, una puerta de acceso a poder acceder, digamos, valga la redundancia, a miles de productos para poder diversificar correctamente. El punto está en saber hacerlo correctamente. Entonces, te resumo ya una recomendación basada en muchísimos recomendaciones también de gurú de las inversiones y demás, de cómo diversificar o invertir correctamente para crear y proteger patrimonio. Yo lo llamo diversificar en 4 niveles. Y los 4 niveles son: el primero, diversificar a través de diferentes clases de activos. ¿Y qué son clases de activos? Llamémoslo como son diferentes tipos de inversiones. Y los 3 tipos, las 3 clases de activos principales o macro son acciones, bonos y bienes tangibles. Acciones es cuando tú compras una pequeña parte de una compañía y tú te beneficias de la operación de esa compañía, ¿bien? De cómo opera esa compañía y lo que está generando de valor esa compañía. Bonos es cuando yo me convierto en un prestamista, yo le presto dinero, sea a un gobierno o a una institución, y se me paga entonces intereses regularmente y al final de un periodo pues se me devuelve el capital. Y bienes tangibles, evidentemente que viene a la mente lo que son apartamentos y digamos que locales comerciales y demás para alquilar y esto lo podemos acceder a través de fondos de inversión para no tener que tener 50,000, 100,000 dólares para invertir en una sola propiedad. Con poco dinero, con menos de 100 dólares, tú puedes comprar una acción de un fondo de inversión que invierta en miles de propiedades y estás también invirtiendo a través de bienes tangibles. Pero también entre los bienes tangibles están lo que se conocen como los commodities. Y los commodities son todas aquellas cosas que tienen que ver con bienes físicos que se transaccionan en el mundo. Cuando usted oye hablar, por ejemplo, del oro, la plata, el petróleo, la harina, el azúcar, todo ese tipo de cosas son bienes tangibles, son commodities que digamos que transaccionan a través del mundo. Entonces hay que tener esas 3, ¿bien? Este es el primer nivel de los 4. Diferentes tipos de acciones, de tipos de activos, perdón. Acciones, bonos y bienes tangibles. Segundo nivel, dentro de esos tipos de activos, yo tengo que tener no una acción, un bono y un bien tangible, ya estoy diversificado. No, yo debo tener cientos de acciones, cientos de bonos y cientos de bienes tangibles. Esto suena como muy complejo, suena como para millonarios, pero nada que ver. De hecho, en un ratito, las personas que se inscribieron, pues en la clase que vamos a tener gratis en un ratito, vamos a iniciar en unos 15 minutos esa clase y ahí vamos a poder explicar pues en detalle cómo se puede implementar esto sin mucha complejidad y es bastante sencillo y bastante económico. El tercer nivel entonces es a través de diferentes regiones o países. Es poder invertir no solamente en Estados Unidos, sino en otros países desarrollados, sino también invertir a través de países emergentes, a través de diferentes países. Bien, esto también puede sonar complicado, pero no, a través de fondos de inversión usted puede crear un portafolio bien diversificado con muy pocos productos y de forma muy, muy económica. Y en el cuarto nivel, entonces, tenemos lo que es invertir a través del tiempo. No es lo mismo, la gente piensa que yo voy a reunir una cantidad de dinero y lo voy a colocar en el mercado y que ya resolví mi problema y que ya estoy invirtiendo. No, lo importante aquí es la consistencia en el tiempo. Es más importante que usted separe pequeños montos, 200 dólares mensualmente, 300 dólares mensualmente, y vaya invirtiendo poco a poco. Eso tiene mayor impacto y al mismo tiempo pues le permite diversificar en el tiempo, porque si hay fluctuación en las inversiones y en todo esto, bien, a pesar de que estamos súper bien diversificados ya con las 3 cosas que les mencioné, pero también pueden haber fluctuaciones y yo entrando poco a poco en el mercado, diversifico también en el tiempo y mitigo ese riesgo. Esos son los 4 niveles. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues a través de fondos de inversión o lo que más se conoce recientemente y los más famosos, unos productos que se llaman ETFs. Todo esto lo vamos a tratar un momentito en la clase para las personas que se inscribieron. Nos vemos entonces en unos minutos. Entonces, finalmente, para las personas que quieran conocer un poquito más de información de este tipo de cosas, les invito a que se suscriban a nuestra página, a nuestro blog, yopuedoinvertir.com, y aquí les estoy dejando un vínculo a un formulario donde pueden dejar pues su contacto para entrar a la lista y comenzar inmediatamente a recibir información
de cómo invertir para tu futuro y cómo crear patrimonio a través de las inversiones. Dicho esto, señores, le voy a pedir excusas si hay preguntas por ahí, pero se me alargó un poco el live de hoy y tengo otra cita en un momentito, así que nos veremos entonces en una próxima ocasión. Recuerden que pueden ir a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también a través de el blog yopuedoinvertir.com. En todos esos sitios estamos como Yo Puedo Invertir. Así que nada, nos veremos la semana próxima con otro tema por acá. Bye bye.